El dióxido de carbono es un gas incoloro, inodoro y no inflamable. Químicamente destaca por su estructura lineal, con dobles enlaces cortos entre el carbono y los oxígenos. Aunque sus enlaces son polares, la simetría de la molécula la convierte en apolar. En condiciones normales es gaseoso y presenta las características presentes en la tabla, destacando la reactividad, que reacciona violentamente con bases fuertes y metales alcalinos. El CO2 tiene dos principales fuentes de emisión. Por un lado tendremos las naturales, destacando el proceso de respiración celular, que es un proceso metabólico inverso a la fotosíntesis, en el que las plantas y los animales oxidan nutrientes para obtener energía. Además, los incendios forestales constituyen un foco de liberación significativa, ya que se produce la quema de combustibles fósiles. Por otro lado, tendremos los industriales, donde las emisiones de CO2 provienen de actividades humanas y el consumo de energía. El principal emisor industrial es el sector energético, con un 92% de emisiones de CO2. A este le sigue el transporte, con un 30%, debido a la combustión de combustibles fósiles como gasolina, gas natural y otros derivados del petróleo. Además, la industria del cemento, junto con las plantas de incineración de residuos, aporta un 6,4%. Y finalmente, los sectores químicos y metalúrgicos representan un 1,8% de las emisiones derivadas del consumo energético de sus plantas y la síntesis de materiales. Cabe destacar que el CO2 tiene dos papeles principales. En el medio ambiente, el ciclo de carbono es un componente vital que ayuda a regular la temperatura de la Tierra y, debido a las actividades humanas, aumenta la concentración de CO2, causando el calentamiento global y el cambio climático. Finalmente, el papel de la industria. El gas carbónico es clave para la fabricación, la conservación de los alimentos y la purificación de aguas, entre otros usos. A continuación, se van a explicar los efectos negativos producidos por el dióxido de carbono. Para comprenderlo, hay que recordar que es uno de los gases de efecto invernadero que componen la atmósfera, y que el calor que absorbe irradiado por la superficie terrestre provoca un calentamiento global. Debido a este fenómeno, una de las consecuencias más llamativas es el cambio en los patrones climáticos. El aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, lluvias o sequías no solo afecta al equilibrio natural del clima, sino que también implica elevados costes de adaptación y mitigación, ya que requiere inversiones en infraestructuras o tecnologías limpias. Además, la variabilidad climática provoca la pérdida de cosechas, disminuye la disponibilidad de alimentos y eleva el riesgo de inseguridad alimentaria. Aunque el dióxido de carbono puede estimular el crecimiento de las plantas en condiciones controladas, un exceso reduce el contenido de proteínas y otros nutrientes esenciales, agravando aún más el problema y pudiendo desencadenar desplazamientos de población y tensiones sociales o políticas. Simultáneamente, la acidificación es otro de los grandes problemas, causada por la reacción de este gas con el agua, formando ácido carbónico. La disminución del pH del agua marina afecta a la estructura protectora de muchos organismos marinos y puede provocar la muerte de ecosistemas, lo que repercute en comunidades humanas que dependen de estos recursos, como la pesca. Por otro lado, el deshielo de glaciares y casquetes polares junto con la expansión térmica del agua hace que el nivel del mar aumente, lo que supone una amenaza para las zonas costeras, donde el riesgo de inundación es mayor. Por último, algunas especies no son capaces de adaptarse a estos cambios, lo que da lugar a la pérdida de biodiversidad y a desequilibrios ecológicos. Como resultado, se produce la extinción de especies y un empobrecimiento natural. En conclusión, muchos estudios advierten que de cara al futuro los daños podrían ser hasta 10 veces mayores que los ya observados. A continuación, vamos a explicar los efectos positivos derivados de la producción, retención, acumulación y o almacenamiento biológico del propio CO2. Esta molécula tiene gran importancia en procesos biológicos y fisiológicos, tanto en organismos animales como vegetales. Además, también tiene una presencia considerable en humanos y mecanismos de regulación ambiental a nivel global. A nivel vegetal, podemos destacar el proceso de crecimiento en plantas. Diversos estudios científicos han podido dictaminar que el exceso de concentración atmosférica de CO2 tiene efectos positivos limitados en el proceso de crecimiento. Además de continuar explicando este efecto, es necesario hacer énfasis en el denominado ciclo del carbono. En esta sucesión de procesos y actividades naturales se va a producir una recuperación del carbono en sus diversas formas, orgánicas e inorgánicas. Este aumento en la concentración del CO2 a nivel global está suponiendo una adaptación por parte de las plantas de forma gradual, incrementando su tamaño y su capacidad fotosintética. Otro de los procesos de gran importancia, como ya se conoce, es la fotosíntesis, la cual se engloba en el ciclo del carbono que ya hemos mencionado previamente. La fotosíntesis es un proceso químico que ocurre en las plantas y otros organismos fotosintéticos, que convierte la energía de la luz solar en CO2 y el agua en glucosa y oxígeno. Este es un proceso necesario y esencial para la vida en la Tierra, siendo el CO2 uno de los componentes y o intermediarios principales durante este proceso vegetal. A nivel global y ambiental, la presencia del CO2 favorece y hace que sea capaz de darse el efecto invernadero natural.
El CO2 es uno de los gases que atrapa parte de este calor solar, lo cual es vital para mantener una temperatura promedio terrestre habitable, de aproximadamente unos 15 grados centígrados. Sin este efecto invernadero natural, la temperatura promedio de la Tierra rondaría los menos 15 grados centígrados. Finalmente, otro de los efectos positivos del CO2 se asocia con el medio y sistema de regulación en el contexto de la fisiología humana. En el cuerpo humano, este gas es vital para funciones como la regulación del pH sanguíneo, la estimulación de la respiración y el control de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. El ciclo de captura del CO2 comienza en las fuentes industriales, las cuales emiten gases de efecto invernadero que son difíciles de eliminar. Por ello, antes de que llegue a la atmósfera, el CO2 se captura y se somete a una compresión para reducir su volumen hasta alcanzar un estado líquido. Posteriormente va a ser transportado mediante camiones, barcos o tuberías para poder ser utilizado en la creación de materiales y combustibles o ser almacenado en formaciones geológicas profundas de forma permanente. La captura del CO2 implica separarlo y concentrarlo para obtener una corriente de alta pureza. Para ello se seguirán dos estrategias: la captura en fuentes industriales, que incluye la postcombustión, en el cual el humo sale por la chimenea para pasar por un líquido que atrapará el CO2 y dejará pasar el resto, o la precombustión, que separa el carbono antes de quemar el combustible generando hidrógeno limpio. Por otro lado estaría la captura directa del aire, o DAC, que utiliza ventiladores y filtros químicos para extraer el CO2 ya disperso en la atmósfera. Una vez capturado, el CO2 es una molécula extremadamente estable y difícil de transformar, por lo que para convertirla en un producto útil es necesario activarla. Activar el CO2 consiste en evitar sus enlaces para transformarlo en productos útiles, lo que se consigue mediante su interacción con un compuesto organometálico, donde el metal va a transferir densidad electrónica al CO2. Al ser una molécula muy resistente, necesitamos catalizadores que debiliten dichos enlaces, lo que se logra principalmente por catálisis heterogénea u homogénea. Los catalizadores heterogéneos se encuentran en distintas fases del CO2 y suelen ser metales sólidos. Estos son altamente estables y fácilmente recuperables. Por otro lado, los homogéneos son compuestos organometálicos que se encuentran en la misma fase que el CO2 y, aunque son más difíciles de separar, tienen una mayor velocidad y precisión. El proceso ocurre en tres etapas clave. Primero ocurre la reducción del metal, donde éste se carga de electrones. Seguidamente ocurre la coordinación, donde el metal atrapa el CO2 y le cede electrones para su activación. A partir de este punto, la molécula se puede romper para dar o bien monóxido de carbono o bien agua. Finalmente ocurre la inserción, donde tras formarse el hidruro, el CO2 se inserta formando el formiato. Por lo tanto, dependiendo de la ruta, podemos obtener o bien monóxido de carbono, utilizado para combustibles, o bien formiatos, los cuales son esenciales para la industria farmacéutica y el almacenamiento de la energía. Así, podemos convertir un residuo contaminante en materia prima de alto valor añadido.